La puerta se cerró desde dentro. Nadie debía entrar, nadie debía salir. Y cuando la música terminó, uno de ellos estaba muerto. No fue un crimen callejero, no fue un duelo público. Fue una decisión tomada bajo candelabros dorados, entre máscaras negras y copas de cristal. Esta es la historia del baile negro de Viena. Y hoy vamos a revelar qué ocurrió realmente esa noche, qué nombres se ocultaron en los archivos policiales y qué pacto silencioso evitó que el escándalo destruyera a la aristocracia imperial. No es leyenda, está documentado en crónicas oficiales del siglo XIX. Pero alguien decidió que debía olvidarse. Viena, invierno. Una invitación privada circula entre los salones más exclusivos. No lleva firma oficial, solo un símbolo oscuro en tinta. El evento promete discreción absoluta. Asistir no es obligatorio, pero rechazarlo tiene consecuencias sociales. Esa es la primera grieta. Porque no era una simple fiesta, era una prueba de lealtad. Los carruajes llegan de noche. Capas negras, máscaras sin expresión. Criados obligados a esperar fuera. Dentro el salón está iluminado por velas altas y cortinas pesadas que bloquean cualquier mirada externa. La música no es alegre, es lenta, hipnótica. Y el anfitrión no es cualquiera. Es un noble cercano a la corte imperial. Un hombre con poder suficiente para destruir reputaciones con una palabra. Aquí entra la decisión peligrosa. La velada no consiste solo en bailar. Se exige participar en un ritual simbólico. Una representación teatral que mezcla referencias paganas con juramentos privados. Nada ilegal, en apariencia. Pero uno de los invitados duda. Un joven aristócrata recién integrado al círculo. No entiende del todo las reglas y comete el error de preguntar demasiado. Esa pregunta lo convierte en objetivo. Durante la madrugada, el ambiente cambia. Las máscaras ya no ocultan sonrisas elegantes, ocultan tensión. Se habla de secretos compartidos, de información comprometedora, de favores políticos. El baile negro no es entretenimiento, es control. Y entonces ocurre algo que nadie esperaba. El joven aristócrata desaparece dentro del palacio. No se le ve salir. No abandona el salón principal. No hay escándalo inmediato. La música continúa. La danza sigue. Pero al amanecer, cuando los carruajes parten, uno de ellos se va vacío. Horas después, un cuerpo aparece en un canal cercano. Oficialmente accidente, exceso de alcohol, caída desafortunada, caso cerrado. Demasiado rápido. La familia exige investigación. La policía imperial registra declaraciones. Todos coinciden. Fue una noche normal, nada extraño, nada violento, nada fuera de protocolo. Demasiada coincidencia. Porque un sirviente declara en privado algo diferente. Afirma haber escuchado una discusión en una sala lateral. Habla de amenazas, habla de un juramento que no debía romperse. Días después, ese sirviente abandona Viena. Nunca vuelve a declarar. La investigación pierde impulso. La prensa recibe instrucciones sutiles. No insistir, no especular, no mencionar el nombre del anfitrión. Aquí aparece la consecuencia inesperada. Meses después, otro invitado del mismo baile aparece involucrado en un escándalo financiero. Documentos comprometedores emergen, cartas privadas filtradas. Su reputación queda destruida. Pero no hay juicio público, hay silencio. Porque el baile negro no era un ritual aislado. Era un mecanismo, un círculo de poder donde cada participante quedaba atado por secretos compartidos. Quien asistía entregaba algo, información, confesiones, debilidades. El joven muerto no quiso entregar lo suficiente. Esa es la hipótesis que surge en archivos posteriores. Y aquí entramos en el punto de no retorno. Un periodista independiente decide investigar. Publica un artículo insinuando que la muerte no fue accidental. Sugiere que existían reuniones privadas donde se realizaban juramentos comprometedores. Insinúa manipulación política. 3 semanas después, pierde su puesto. Su periódico retira la publicación. El artículo desaparece de circulación y el periodista abandona la ciudad. No es violencia visible, es asfixia institucional. La aristocracia vienesa del siglo XIX vivía de apariencia, orden, etiqueta, honra. El baile negro amenazaba esa fachada.
Y cuando la fachada peligra, el sistema reacciona. Pero aún falta la revelación más inquietante. En un archivo policial conservado décadas después, aparece una nota marginal. No forma parte del informe oficial. Es una anotación manuscrita. Dice: se recomienda no profundizar en conexiones superiores. No menciona nombres, no acusa directamente, pero sugiere algo claro. Alguien en niveles altos ordenó frenar la investigación. Y si se frenó, fue por una razón. La muerte del joven aristócrata no fue el único incidente. Registros posteriores vinculan al menos otras 2 desapariciones de asistentes a reuniones similares. Siempre accidentales, siempre ambiguas, siempre cerradas con rapidez. El patrón se repite: asistencia al círculo, conflicto interno, silencio posterior. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero las coincidencias reiteradas construyen estructuras. Y aquí es donde la historia se vuelve psicológica. ¿Por qué asistir a un evento que puede destruirte? Porque el poder compartido genera dependencia. Porque participar en secretos colectivos crea inmunidad temporal. Porque el miedo une más que la amistad. El baile negro no necesitaba violencia explícita, necesitaba compromiso irreversible. Quien sabía demasiado quedaba atrapado, quien dudaba quedaba aislado, y quien rompía el pacto desaparecía socialmente o físicamente. La aristocracia no solo protegía reputaciones, protegía estabilidad imperial. Escándalos públicos podían desestabilizar alianzas, podían debilitar confianza en la corte, podían generar crisis políticas. Así que el silencio no era solo protección personal, era estrategia de Estado. Pero toda estrategia deja grietas. En cartas privadas halladas años después, una condesa menciona la noche en que comprendimos que nadie podía retirarse. Esa frase no es poética, es confesional. Significa que la pertenencia era permanente y la salida no era elegante. El baile negro no fue una única noche, fue un símbolo, un recordatorio de que el poder verdadero no se ejerce en público, se ejerce en salones cerrados, con música suave y decisiones irreversibles. Pero aún no hemos llegado a la revelación central, porque lo más inquietante no es que muriera un joven aristócrata, es que su muerte consolidó el círculo. Después de ese escándalo, las invitaciones se volvieron más selectivas, más secretas, más influyentes. El miedo inicial se transformó en disciplina, y la disciplina fortaleció el pacto. La pregunta no es si hubo rituales oscuros literales. La pregunta es, ¿qué se prometía en esos juramentos? ¿Qué información se intercambiaba? ¿Qué acuerdos políticos se sellaban bajo máscaras? ¿Y quién decidió que una muerte era un precio aceptable para preservar el secreto? En la segunda parte vamos a destapar qué nombres concretos aparecen vinculados al anfitrión, qué relación tenía el círculo con decisiones políticas imperiales, qué pruebas reales sobrevivieron a la censura, y por qué algunos historiadores actuales sostienen que el baile negro fue el ensayo silencioso de una élite que entendió que el poder se mantiene mejor cuando todos comparten culpa. Porque cuando todos son vulnerables, nadie traiciona. Y esa noche en Viena no solo murió un hombre, nació un método. La investigación no murió oficialmente, fue desangrada lentamente. El nombre del anfitrión aparece en registros sociales de la época como un noble cercano al entorno del archiduque. No era un desconocido. Participaba en decisiones estratégicas, tenía acceso a información diplomática sensible. Y eso cambia todo. Porque el baile negro deja de ser una excentricidad decadente. Se convierte en un punto de intersección entre placer, poder y política. En archivos secundarios aparecen referencias a reuniones privadas posteriores. No se les llama baile, se les denomina encuentros de confianza. El lenguaje cambia, el mecanismo permanece. Algunos historiadores contemporáneos han encontrado cartas donde se menciona que, tras la muerte del joven aristócrata, varios asistentes recibieron nombramientos inesperados. Ascensos rápidos, protección financiera, inmunidad en escándalos menores, premios silenciosos. Eso sugiere algo más estructurado. La muerte no fue un error, fue una señal. Una demostración de consecuencias. El mensaje era claro. El círculo protege, pero también castiga. Y aquí aparece la revelación central.
Un informe interno, no publicado oficialmente, menciona que el joven aristócrata había insinuado revelar detalles del ritual a un primo lejano con aspiraciones políticas. Esa insinuación activó alarma, no por superstición, por seguridad. Si el baile negro exponía que miembros influyentes participaban en juramentos privados que podían interpretarse como pactos de manipulación política, la estabilidad imperial quedaba en riesgo. Y el imperio no toleraba riesgos innecesarios. La policía imperial no necesitó ordenar un asesinato explícito. Bastaba con no investigar con intensidad. Bastaba con aceptar la versión conveniente. Bastaba con permitir que el silencio hiciera el resto. Ese es el mecanismo más eficaz del poder. No actuar, permitir. Después de la muerte, el círculo no se disolvió. Se perfeccionó. Se redujo el número de invitados. Se aumentaron los requisitos de ingreso. Las máscaras ya no eran solo accesorio, eran símbolo. Quien cruzaba esa puerta aceptaba una verdad simple. No existe salida limpia. En correspondencia privada de una baronesa, se describe la atmósfera de una de esas noches como hermosa y aterradora al mismo tiempo. No habla de sangre, habla de presión, de miradas que pesan, de decisiones que atan. El baile negro no necesitaba rituales macabros literales. El ritual era psicológico. Confesar, prometer, comprometerse, No hay vuelta compartir atrás. secretos que podían destruir reputaciones si salían a la luz. Eso crea un vínculo más fuerte que cualquier juramento religioso. Crea dependencia mutua. Y la dependencia garantiza silencio. La muerte del joven aristócrata fue el punto de no retorno. Antes existía duda, después solo disciplina. Los asistentes comprendieron que el círculo no era decorativo, era operativo. Y aquí entra la dimensión política más delicada. En los años siguientes, varias decisiones estratégicas del entorno imperial beneficiaron directamente a miembros del círculo. Contratos, concesiones, protecciones legales, demasiadas coincidencias. No existe documento firmado que diga acuerdo sellado en el baile negro, pero existen patrones de beneficio. Y en historia, los patrones hablan. Un historiador vienés del siglo XX escribió una frase inquietante. Las sociedades más estables son aquellas donde los escándalos no llegan a la prensa. No hablaba explícitamente del baile negro, pero la descripción encaja. La estabilidad imperial dependía de control, control de narrativa, control de reputación, control de información. El joven aristócrata muerto no era el más poderoso, era el más imprudente. Preguntó demasiado, mostró duda. Y la duda, dentro de un sistema basado en secreto compartido, es una amenaza. Aquí está la oscuridad que prometimos revelar. El baile negro no fue un culto sobrenatural, fue un laboratorio de manipulación. Un espacio donde la élite probó una fórmula simple. Si todos comparten culpa, nadie traiciona. Si todos tienen algo que perder, nadie habla. Y si alguien rompe el equilibrio, el sistema se encarga, no con espectáculo, con desaparición. La aristocracia vienesa sobrevivió décadas más. El imperio cayó por otras razones, pero la lógica del baile negro no desapareció. Se transformó. Cambió de nombre, cambió de escenario, pero el método persistió. Reuniones privadas, lealtades selladas en espacios cerrados, compromisos que no aparecen en actas oficiales. El joven aristócrata no fue mártir público, fue advertencia privada. Y esa es la forma más eficiente de control, porque el miedo visible provoca rebelión. El miedo implícito provoca obediencia. Los archivos policiales conservan apenas fragmentos. Declaraciones tibias, notas ambiguas, recomendaciones de prudencia. Pero entre líneas se percibe tensión. Un investigador escribió en borrador no oficial: existen elementos que superan mi autoridad. Esa frase no acusa, pero revela límite. Y cuando un investigador reconoce límite, significa que alguien más tiene poder superior. El baile negro fue posible porque la estructura lo permitió, porque el sistema necesitaba cohesión interna, porque la aristocracia entendía que el mayor peligro no venía de la calle, venía de traiciones internas. El círculo no protegía solo privilegios, protegía estabilidad, y la estabilidad en tiempos de cambio político era prioridad absoluta.
Aquí es donde la historia se vuelve incómoda. No hubo juicio, no hubo escándalo masivo, no hubo revolución causada por ese evento. El silencio funcionó. Eso es lo inquietante. La muerte cumplió su propósito. La disciplina se reforzó. El círculo continuó. Y la ciudad siguió bailando. Hoy, cuando se revisan crónicas policiales del siglo XIX, el caso aparece reducido a una línea. Accidente nocturno tras reunión privada. Esa reducción es la segunda muerte. La muerte narrativa. El joven aristócrata dejó de ser advertencia histórica, se convirtió en nota administrativa. Y esa transformación demuestra la eficacia del método. Porque el verdadero poder no necesita aplauso, necesita continuidad. El baile negro fue una noche, pero también fue un mensaje. El mensaje de que la élite entendió antes que nadie cómo blindarse, cómo convertir el secreto en arma, cómo usar la culpa compartida como cemento político. No sabemos cada detalle de lo ocurrido en ese salón, no tenemos transcripciones completas, no conocemos cada palabra pronunciada bajo las máscaras, pero conocemos el resultado. Un muerto, un silencio organizado, un círculo fortalecido y un patrón que reaparece en distintos momentos históricos. Tal vez el baile negro no fue único. Tal vez fue precursor. Tal vez fue ensayo. O tal vez fue simplemente la manifestación visible de algo que siempre existió. Cuando el poder se siente amenazado, crea espacios cerrados. Cuando crea espacios cerrados, exige lealtad. Y cuando exige lealtad, elimina incertidumbre. La incertidumbre tenía nombre esa noche y desapareció. La próxima vez que escuches hablar de elegancia vienesa, de valses y salones dorados, recuerda que bajo la música también se sellaban decisiones irreversibles. Que la decadencia no siempre es caos, a veces es estrategia, y que el baile negro no fue recordado porque el sistema decidió que no debía serlo. Esa es la parte más perturbadora, no lo que ocurrió, sino lo que logró. Porque cuando una muerte consolida poder en lugar de destruirlo, significa que el método funcionó. Y si funcionó una vez, la pregunta que queda suspendida es simple. ¿Realmente dejó de usarse? ¿O solo cambió de máscara y sigue bailando?